Bueno, y como siempre me da un enorme entusiasmo el poder estar con ustedes en este horizonte de noticias para decirles que entre el COVID, el frío, la parálisis económica, estamos teniendo una jornada en el mundo que resulta compleja. Cada país, en cada lugar, en cada momento, se está luchando de una o de otra forma en contra, primero, del enemigo que es el COVID, pero después de todas las consecuencias y las circunstancias en las que nos encontramos en este momento, en este invierno, en el cono norte del planeta Tierra. Lo que, por ejemplo, se está haciendo en los Estados Unidos con Joe Biden al frente como presidente de este país, de la Unión Americana, es que está afirmando que a superar la meta de los 100 millones de vacunas en los primeros 100 días es ya un hecho, es una realidad. El presidente Biden dice que el distribuir 100 millones de vacunas en contra del COVID en los primeros 100 días de su gobierno va a ser superada y con creces. En su cuenta de Twitter, el mandatario dice: antes de haber asumido el cargo, me había propuesto el gran objetivo de suministrar 100 millones de inyecciones en los primeros 100 días. Con el progreso que estamos consiguiendo, creo que no solamente lo conseguiremos, sino que lo romperemos. Biden tomó posesión el pasado 20 de enero, hace prácticamente un mes, y hasta el pasado lunes ya se habían aplicado 54.600.000 dosis de vacuna, con un promedio de 1.640.000 vacunas diarias. Voy a repetir la cifra: 1.640.000 vacunas diarias. Este promedio pudo haber sido mayor si no le hubiera pegado esta onda gélida al sur de los Estados Unidos. Ahora que empiece a disiparse esta onda polar, estoy absolutamente convencido de que las cifras subirán. En el caso de que se mantenga este ritmo, se habrán suministrado las vacunas completamente, lo que implicaría las dos dosis de tanto la vacuna Pfizer como de la Moderna en un 75% de la población, 75% de la población en los 8 meses por venir. Y esto es un récord si tomamos en cuenta que en los Estados Unidos hay 360 millones de personas. Quítale los niños que, digamos, irían a un rango hasta los 4 o 5 años. Habrá algunos que con el aumento de la distribución de vacunas seguramente de los 7 a los en adelante serían vacunados, pero esto todavía está por verse, ya que en esta incidencia solamente podríamos ver, así como urgente, el que en este periodo, entre los 7, digamos, y los 11 años, se vacunarían primero a niños que tuvieran alguna forma de enfermedad crónico-degenerativa. De todas maneras, los envíos han sido tremendamente altos. El gobierno federal norteamericano aumentará el envío de vacunas en contra del COVID a un total de 13,5 millones de dosis por semana, pero alertó que se prevé un retraso en entregas debido a severas condiciones climáticas que se están enfrentando en muchas partes. Miren, en Estados Unidos, en la zona sur, que no está preparado como el norte para recibir nevadas, llegas a bancos que presuntamente tendrían que estar abiertos, están cerrados. El sistema de recolecta de basura está suspendido. El servicio postal está parcialmente funcionando, prácticamente no está funcionando. Y así el suministro de alimentos y de todo se han ido entorpeciendo. Ya ni qué hablar de las escuelas y de lugares en donde ya había el principio de un desarrollo, de una presencia, acciones presenciales. Esto se ha venido cancelando porque en las calles no había podido ser posible el circular por las mismas. Primero cae la nieve, después se hiela, y una vez que se hiela, cuando cae la nieve, ahí más o menos la llevas. Pero cuando se hiela, ahí vienen los choques y empiezan los problemas. Y para el CDC y otras agencias federales se está trabajando con jurisdicciones, así como con productores y socios de envíos, para evaluar las condiciones climáticas y ayudar a minimizar las demoras en las entregas. Una tormenta invernal abrumó a las redes eléctricas, inmovilizó a los estados en las planicies del sur
y descargó fuertes nevadas y lluvia helada desde Nueva Inglaterra hasta el sur del territorio norteamericano, norte de México, dejando récords de bajas temperaturas en muchos sitios. Esto, pues por supuesto que tiene que ver con la crítica situación del vecino del sur de los Estados Unidos, que es nuestro querido México. Y en México, el Centro Nacional de Control de Gas Natural declaró alerta crítica en el sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural, una entidad que, debido al frío extremo en el sur de los Estados Unidos que afecta a la transportación del combustible y al suministro eléctrico en Estados Unidos, ha hecho que Estados Unidos privilegie el primero tener el gas en los Estados Unidos y después exportarlo a México. Ante esto, el Centro de Control de Gas Natural restringió a los usuarios industriales cantidades de gas natural para recibir y para consumir hasta nuevo aviso. Algunas empresas afectadas fuertemente, que masivamente emplean el gas natural: Altos Hornos de México, Vitromex, Finsa, Nemac, Trooper, Tiendas Superprecio, Porcelanite La Moza, De Acero, ArcelorMittal, Cooperativa La Cruz Azul, Volkswagen de México, son empresas así grandotas que han tenido que limitar su producción porque han tenido que ver limitado también el consumo, la ingesta por la energía. El Centro Nacional de Control de Energía efectuó durante el día de ayer cortes rotativos, entiéndase paros escalonados, a partir de las 6 de la tarde del día de ayer hasta las 11 de la noche de anoche, en 12 estados del país. Estado de México, les digo todos para que veamos por dónde. Estado de México, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas. Es una vasta zona de paros escalonados. Explicó que siguen afectados 2.200 megawatts de carga en regiones del norte y noreste, por ejemplo en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Ahí no hay, en muchos lugares, prácticamente en todos, disponibilidad de generación de energía eléctrica. Dice que estos cortes se deben al aumento pico en la demanda vespertina y nocturna en el sistema pues sí, por supuesto, el sistema interconectado nacional. Aparte que hubo una sobrecarga en una línea que va, digamos, de Saltillo a Monterrey, y esta línea se desbalanceó y empezó a tronar en diferentes puntos esta conductividad. Es que es una especie como de columna vertebral, hizo que todo se trastocara entre Tamaulipas y Nuevo León. Hasta la tarde-noche de este martes, la Comisión Federal de Electricidad registró 3.200.000 usuarios, no personas, usuarios, o sea, conexiones. El 8% del total de las conexiones de los registros de electricidad que hay fueron afectados por cortes al suministro eléctrico en 26 estados de la República Mexicana. La entidad con más usuarios afectados es el Estado de México, con más de 670,000, cifra que es el 12% del total en un solo estado. Otros daños fuertes: Veracruz, con 338,000 usuarios afectados, Tamaulipas con 300,000 afectados, Nuevo León con 240,000 usuarios, conexiones que no tienen energía eléctrica. En la capital de la República Mexicana, ahí no estaba contemplado el que hubiera apagones por la Comisión Federal de Electricidad, y entonces el Centro Nacional de Control de Energía en varias zonas de la capital también hubo, aunque no estaba, digamos, se trató de contener el que la capital de México fuera afectada por los cortes, pero ya se han venido reportando el que se han padecido cortes por falta de electricidad en algunos reportes de usuarios de redes sociales y de algunas autoridades de alcaldías. De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, hasta las 7 de la noche de anoche, de ayer,
28,000 usuarios de la Ciudad de México tenían afectación en el suministro, que sería algo así como el 0.84% del total de usuarios, pero las cifras se evaluaron durante la madrugada y hasta este momento estamos esperando un nuevo corte. Corte, hablo de cifras, no corte de energía eléctrica. Las interrupciones eléctricas en el norte del país han arrojado muchos problemas, aproximadamente pérdidas por 2.700 millones de dólares. Yo me pregunto, bueno, si no hubo, porque aquí fue un problema de imprevisión, no hubo la prevención en la Comisión Federal de Electricidad para tener reservas de gas. En cualquier sistema de generación de energía eléctrica por las plantas de ciclo combinado debe haber una reserva de gas. Si no hay esto, pues digamos que no tienes la forma de echar a andar la infraestructura que has creado para generar electricidad. Y aunque sí hubo una falla en el suministro, más bien una falta, porque no fue falla, fue una falta en el suministro de gas de los Estados Unidos al norte de México, la Comisión Federal de Electricidad tendría que haberse hecho responsable de que no hubiera faltas de gas en un plazo de emergencia. Tú tienes que tener, hombre, si tienes una generadora de electricidad, una planta de luz, y no tienes el diésel para echarla a andar, pues ¿de qué te sirve la mugre planta de luz? Es lo mismo para un sistema nacional. Si no tienes reservas energéticas para producir a la electricidad, pues entonces ¿de qué te sirven las plantas de ciclo combinado? No te sirven de nada. Y entonces, si tú me dices, por falta de energía eléctrica, no solamente en el norte, se han perdido 2.700 millones de dólares en faltas por producción, pues bien se pudieron haber invertido dineros para prevenir estos costos, porque las consecuencias y los daños son tremendos, desde el punto de vista económico, social, desde el punto de vista hasta político, ¿no? Este desgaste. Apagones, por ejemplo, de lunes y martes golpearon al 96.4% de las empresas de Nuevo León, a todas, ¿no? Por lo que es urgente que el gobierno abra a la iniciativa privada la construcción de infraestructura de energía, según dice el director de Coparmex en el estado de Nuevo León, que es Iván Rivas Rodríguez. Asegura, ¿cómo es posible que si la industria eléctrica, que es tan compleja, no tenga una planeación estratégica para los próximos años? Tendría que tenerla. Y no lo es, no es así. Y esto tendrá que, yo me imagino que ahora que se discuta hacia finales de este mes, la ley de la industria eléctrica, en lugar de ir con la babosada de que se busque hacer un monopolio de la industria eléctrica para la Comisión Federal de Electricidad, mejor, ¿por qué no se dedican a pensar cómo puede participar el sector privado? Claro, estamos ante un gobierno, un régimen estatista, un régimen centralizante, un régimen pues como en el pasado, basado en un esquema en el donde el Estado es el interventor de toda acción, de toda actividad económica prioritaria en el país. Frente a constantes apagones y creciente dependencia de los Estados Unidos por parte de la CFE, que requiere de una participación de la iniciativa privada para fortalecer al sistema eléctrico, aplicar fuentes alternativas de energía, la Coparmex se pronuncia y dice, esto no puede seguir así. Y si bien la ley que se está promoviendo de la industria eléctrica por el presidente de México lo que hace es hacer a un lado a las energías limpias, lo que la Coparmex dice es, no, nos tenemos que ir del otro lado, tenemos que irnos al revés. Tenemos que irnos con una perspectiva clara de una coparticipación para que haya una cogeneración de energía. Esto pasa en países en los que el capitalismo ha hecho que haya desarrollo, está digamos, en lugares como Estados Unidos o como en Canadá, no hay plantas de energía eléctrica, digamos, del Estado. Todas son plantas de energía eléctrica privadas que tienen la posibilidad no solamente de producir
en los costos óptimos para la operación de este tipo de empresas, sino que también tienen condiciones óptimas para competir y para darle al usuario un mejor servicio, una mejor tarifa, una mayor eficiencia y una continuidad, que con esas 4 características podrías tener a un sistema eléctrico que, bueno, le podríamos aumentar una quinta, que sería una acción programática para que el desarrollo de la infraestructura presente y futura estuviera a punto, en tiempo y forma, con toda una cantidad importante de estímulos desde el Estado para que no haya demoras o burocracia en la promoción de estas formas de inversión. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas dice que los cambios incluidos en la reforma energética que propone el presidente López Obrador van a ser contraproducentes para los objetivos finales que se persiguen. Y dice el IMEF, dice que representarían un retroceso en el desarrollo de un mercado competitivo en materia eléctrica y no garantizarían tarifas mejores para las familias o para las empresas. Hemos dicho aquí que, pues si bien es cierto, el ingrediente energético, eléctrico, vamos a pensar en 2 lugares, en Estados Unidos y en México, vecinos, cogenerando en algunos puntos, bueno, coparticipando. Hay, por ejemplo, en el noroeste de México, hay fuentes de suministro para California, eléctrico, suministro eléctrico. O sea, sí lo dije bien, México, en la parte noroeste, exporta energía eléctrica para las zonas de San Diego y para arriba, hacia Los Ángeles y después San Francisco. Y esta cogeneración, pues es una simbiosis, es una correspondencia que a los 2 países beneficia. Nada más que hay un problema, que la generación de energía eléctrica que México le envía a Estados Unidos tiene tecnologías antiguas. Y entonces Estados Unidos ya está haciendo planes y construcción de infraestructura para el día de mañana prescindir de esta electricidad y solamente generar electricidad que resulte como la que se ofrece en toda la Unión Americana, que es una electricidad mucho más barata. Habría que ver el detalle de cada estado y de cada posición geográfica, pero mucho más barata que la mexicana. Y eventualmente, bueno, ya no eventualmente, sino que esto ya se convierte en un problema de costos. Hay, por ejemplo, la advertencia del PRI en la Cámara de Diputados que dice que ante el alto contenido ideológico de las iniciativas presidenciales, o sea, de López Obrador, que tiene pues un tono socialista, ¿no?, en reformas como la ley de la industria eléctrica, será difícil llegar a un consenso en la discusión de un dictamen ante el Pleno. Insisto, esto se va a discutir el 24 de febrero. En ello dicen los elementos opuestos a Morena, que es el partido gobernante, quién lo dijera, ¿no?, que es el partido gobernante. Morena no está dispuesta a escuchar. No hay argumento que valga. Se van a ir en contra de la economía de México con la LIE, con la ley de la industria eléctrica, y se van a ir en contra de México con el tema del outsourcing, dándole un golpe tremendo a la economía mexicana, tan tremendo que me duele pensar que estamos ya perdiendo la próxima década. Del 2021 al 2030 no veo avance en el desarrollo de México y veo una disparidad tremenda con respecto del vecino Estados Unidos. Esto es lo que les puedo comentar de las condiciones, circunstancias, tormentas invernales y COVID que se está dando en nuestro entorno. Gracias por estar conmigo en este horizonte de noticias y, como siempre ya saben, les espero más adelante en la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo en 36 ciudades, en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, en 105 ciudades en radio y televisión en México y en televisoras en Guatemala, El Salvador,
en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Por su presencia, como siempre. Gracias.